Buenos días, amigas y amigos. Celebro aquí los 50 programas de Azul Araña y los más de 1500 suscriptores, a quienes agradezco, invitándoles a una nueva propuesta que sumo a los talleres presenciales que ya venimos realizando. El taller virtual Cortázar Fantástico, que va a constituirse de 4 encuentros quincenales. Comenzaremos el jueves 27 de mayo. En él analizaremos una selección de cuentos de los 4 grandes libros del autor: Bestiario, Las armas secretas, Final del juego y Todos los fuegos, el fuego. Ojalá que esta propuesta sea del agrado de ustedes y se sumen a la actividad. Para más información e inscripción al taller, comunicarse con mi nombre a Messenger o Instagram. Bueno, ahora, sin más, vamos a nuestro programa habitual. Muchas gracias. Buenos días, amigas y amigos. Comenzamos aquí un nuevo programa Azul Araña. En esta oportunidad, el número 50. Cifra que me llena de satisfacción y que me da deseos de agradecer profundamente a ustedes por sus vistas, sus comentarios, la paciencia, las suscripciones. Esperando que nos sigamos viendo en el recorrido que hacemos por este trabajo de divulgación de la literatura universal, juntos. Bien, también quiero recordarles que continuamos desarrollando la actividad de nuestro taller Azul Araña de modo presencial en el Castillito de Villa Devoto, invitándolos a participar del mismo si desean. Para ello pueden comunicarse conmigo a las direcciones de Messenger y de Instagram. Bien, sin otro particular, vamos a avanzar con la propuesta de hoy. Hoy, como está indicado en la carátula, trataremos un autor japonés, Yukio Mishima, y el conflicto del amor adolescente, así lo he titulado. Mishima es el seudónimo de Kimitake Hiroaka, que nació en Tokio en 1925 y murió en la misma ciudad en 1970, perpetrando un suicidio ritual, el seppuku, vulgarmente conocido como el harakiri. Mishima fue un ferviente nacionalista opuesto a la occidentalización del Japón y un militante en favor de la restauración del emperador. Es el más grande de los novelistas japoneses del siglo XX, sin duda. Un prolífico autor de 40 novelas, 20 libros de relatos, 20 libros de ensayos, etc. Obras de teatro, 18 creo obras de teatro en este momento, si mal no recuerdo. Bien, entre las obras que podemos destacar tenemos Confesiones de una máscara, El pabellón de oro, El sol y el acero, que es un libro, un ensayo autobiográfico, y la tetralogía El mar de la fertilidad, a la que corresponde La corrupción de un ángel, en edición póstuma. Bien, hoy vamos a tratar de Confesiones de una máscara, donde se ve ese conflicto adolescente del título, que es de 1949. El libro, por su parte, también es importante en tanto y en cuanto proyecta a la fama a Mishima. Y en él se destaca el tema de la soledad introspectiva de un adolescente que oculta su conflictiva identidad homosexual. Bien, veamos qué dice el narrador. El período llamado adolescencia, en lo que se refiere a la quemante curiosidad, yo quedé saciado. Parecía llegarnos como una enfermedad. Una vez alcanzada la pubertad, los jóvenes parecían no tener nada más que hacer que pensar siempre desenfrenadamente en mujeres, resumar granos y extraer de sus mareados cerebros versos azucarados.
habían leído primero un estudio sobre sexo que señalaba los dañinos efectos de la masturbación, y luego otro que los tranquilizaba con la afirmación de que no era tan dañina. Como resultado, ellos también parecían haber adoptado entusiastamente esa costumbre. El principal diferendo era el hecho de que los demás muchachos parecían excitarse inusitadamente a la sola mención de la palabra mujer. Siempre se sonrojaban, aun cuando solamente cruzara por sus mentes. A mí, por mi parte, no me hacía mayor impresión sensual la palabra mujer que lápiz o automóvil o escoba. Bien, y aquí está definiendo su identidad, ¿no? Sus características frente al sexo adolescente. Bien, y en esa condición se ve obligado de alguna manera por las relaciones sociales a las que se expone o en las que debe convivir, a la construcción de una maquinaria, de una máscara, como nos dirá aquí. Y en esa casa estaba tácitamente establecido que debía actuar como un niño. La repugnante mascarada había comenzado. Estaba comenzando a comprender vagamente el mecanismo del hecho de que lo que la gente consideraba como pose de mi parte era en realidad una expresión de mi necesidad de afirmar mi verdadera naturaleza, y que precisamente eso que la gente consideraba mi verdadero yo era solo una máscara, es decir, ocultando su identidad tras la máscara. Bien, la novela comienza con un epígrafe de el gran Dostoyevski, los hermanos Karamazov, donde se articula la belleza, lo demoníaco, lo divino, tan característico del autor ruso, en lucha en el corazón del hombre. Del mismo modo, esa lucha sucede en el corazón de Mishima. La belleza, lo pecaminoso, lo divino. Bien, sigue con 4 capítulos. En el primer capítulo se nos presenta al narrador en primera persona, que cuenta su recuerdo. Tiene 24 años. Como Mishima nace en 1925, queda al cuidado de una abuela enferma, de raíz aristocrática, que vive encerrada, que transmite al niño ese clima de enfermedad, que lo trata de modo femenino, y donde se resalta el carácter endeble, o mejor dicho, la constitución endeble y enfermiza del protagonista. Se va a presentar en esta parte del relato una serie de recuerdos de la infancia, los que tienen que ver con su nacimiento, increíblemente, que él entiende preservar en su mente, su primer baño, la ilustración en un libro del caballero, Juana de Arco, el sudor de los soldados, es decir, el hombre de las heces, una serie de escenas que fueron claves en su infancia. Bien, veamos al respecto qué nos dice Mishima. Bien, nos va a hablar del hombre de las heces. Dice, llevaba sobre el hombro una vara de la que colgaban 2 baldes llenos de excrementos, y equilibraba el peso diestramente con sus pasos. Era el hombre de las heces, el recolector de excrementos. Vestía como un trabajador, con zapatos de lona negra, los dedos descubiertos y suela de goma, y pantalones de algodón azul marino, de los ajustados, llamados aprietamuslos. El examen del que lo hice objeto fue extraordinariamente prolijo para un niño de 4 años. Aunque no lo percibí claramente en aquel momento, representó para mí la primera revelación de un cierto poder, la primera llamada de una cierta voz extraña y secreta. Es significativo que esto se me manifestara por primera vez bajo la forma del hombre de las heces. Los excrementos son un símbolo de la tierra, y sin duda alguna, quien me llamaba era el malévolo amor de la madre tierra. Lo que quiero decir es que respecto a su trabajo, yo sentí algo así como un anhelo de un dolor desgarrador, un dolor tal que destrozaba el cuerpo.
Su trabajo me dio una sensación de tragedia en el más sensitivo significado de la palabra, una cierta sensación como de autorrenunciación, una cierta sensación de indiferencia, una cierta sensación de intimidad con el peligro, una sensación como de extraordinaria mezcla de la nada y el poder vital. Todas esas sensaciones surgieron de su llamada, descendieron sobre mí y me cautivaron a la edad de 4 años. Bien. Luego más adelante tenemos lo siguiente. Esas extrañas imágenes, está refiriéndose a las imágenes de su infancia, fueron las primeras que enfrenté en la vida. Desde el principio se plantaron ante mí formando un todo preciso, dominante. No faltaba un solo detalle. En años posteriores pensé en ellas como las fuentes de mis propios sentimientos y acciones. Y otra vez el cuadro estaba completo. Aún desde la niñez, mis ideas relativas a la existencia humana nunca se apartaron de la teoría agustina de la predestinación. Una y otra vez fui atormentado por vanas dudas, así como continúan atormentándome hoy día, pero las consideraba otra especie de tentación al pecado y permanencia inconmovible en mis puntos de vista deterministas. Me había sido presentado un menú completo de todas las perturbaciones de mi vida, cuando era muy joven para leerlo. Pero todo lo que yo tenía que hacer era extender mi servilleta y contemplar la mesa. Hasta el hecho de que me encuentre ahora escribiendo un libro extraño como este estaba precisamente anotado en el menú, y debe haber estado allí ante mis ojos desde el principio. Es decir, todo lo que va a vivir, lo que va a sufrir, toda esa tragedia de la existencia que siente Mishima, el narrador de Mishima, por eso lo confundimos porque tiene un carácter autobiográfico, lo considera algo que viene determinado por el destino, ¿no? La palabra del destino, muy importante. Bien, y luego dice, el hombre de las heces, la doncella de Orleans, es decir, Juana de Arco, y el sudor de los soldados formaron una especie de preámbulo para mi vida. Tenkatsu y Cleopatra fueron lo segundo. Hay un tercer recuerdo que narraré. Aunque cuando niño leí todo libro de cuentos que cayera en mis manos, nunca me gustaron las princesas, solo me agradaban los príncipes. Era incondicionalmente adepto a todo príncipe asesinado o predestinado a morir. Me enamoraba de todo joven que fuera muerto. Y aquí hay un vínculo entre el amor y la muerte, ¿no? Entre el deseo y la muerte, que recorre el libro. Me perseguían tenazmente visiones de príncipes asesinados. ¿Quién podría explicar por qué me encantaban tanto las historias en las cuales las calzas que usaban los príncipes revelando bien sus cuerpos eran asociadas a sus muertes crueles? Hay un cuento de hadas húngaro que recuerdo particularmente relacionado con esta asociación. Durante mucho tiempo, una de sus ilustraciones, extremadamente realista, cautivó mi corazón. Iba a contar sobre ello, ¿no? Y el deseo sexual que despierta la imagen. Bien, el libro es, como su título lo indica, una confesión autobiográfica. Y en el capítulo 2 vamos a encontrarnos o nos vamos a trasladar a la pubertad, ¿no? Al deseo sexual, que tiene que ver con esa nota que leímos al principio. No por las mujeres, como lo viene afirmando, sino por los hombres. Y esto es interesante porque está en la esencia del libro, en la médula del libro. Hay algo asombroso, podríamos decir, extraordinario, que se manifiesta en la primera adolescencia de todas las personas. Y no es el desarrollo del pensamiento racional, cognitivo, sino el despertar sexual que manda el instinto. Si bien la curiosidad abre sus alas para explorar desde lo alto la vida que amanece, una curiosidad intelectual, que es muy característica de la adolescencia, el deseo nada en el cuerpo aguijoneando la búsqueda del placer permanentemente. Y esto tiene una fuerza operativa enorme en la vida del adolescente. Bien, veamos qué nos dice Mishima. Desde hacía más de un año estaba sufriendo la angustia de un niño que tiene un juguete curioso. Estamos en los 14, 15 años, ¿no? O antes.
que tiene un juguete curioso. Tenía entonces 12 años. Bien, aquí está confirmada la edad. Este juguete aumentaba su volumen en determinadas circunstancias y hacía sospechar que, usado correctamente, podía ser una cosa bastante deliciosa, pero no había instrucciones escritas para su uso, y así, cuando él tomaba la iniciativa de querer jugar conmigo, mi confusión resultaba inevitable. Ocasionalmente eran tantas mis humillaciones e impaciencia que hasta pensaba que quería destruirlo. Al final, sin embargo, no pude hacer otra cosa que rendirme al insubordinado juguete con su expresión de dulce secreto y esperar pasivamente a ver qué ocurría. Bien, y aquí la metáfora del juguete en cuanto a su sexualidad. El juguete también erguía su cabeza frente a la muerte, y charcos de sangre, y carne vigorosa. Duelos sangrientos en las portadas de las revistas de aventuras que yo en secreto tomaba en préstamo del criado, ilustraciones de jóvenes samurái abriéndose la barriga, o de soldados acribillados a balazos, apretando los dientes y manando sangre por entre las manos con que se cubrían sus pechos vestidos de caqui. Fotografías de luchadores de sumo, de fuertes músculos, de tercera clase, cuando todavía no están tan gordos. A la vista de tales cosas, el juguete inmediatamente levantaba su inquisitiva cabeza. Si el adjetivo inquisitiva resulta inadecuado, puede cambiarse por erótica o lujuriosa. Y entonces aquí estamos frente a imágenes de sangre, de cuerpos vigorosos masculinos que despiertan su deseo sexual. Bien, en esta situación va a contarnos que se enamora de Omi, un condiscípulo de la escuela, y se convierte Omi en su primer amor. Esto lo va a perturbar al mismo tiempo enormemente, siente una enorme inestabilidad interior, una contradicción respecto de su sexo aparente y su genuino sexo que se inclina hacia lo masculino, y luchan dos fuerzas, ¿no? Por un lado la fuerza de conservación, el impulso de vida, el instinto de vida, y por otro la fuerza del suicidio, en el que piensa para salir de esta tragedia como el instinto de muerte. Por supuesto, triunfará el instinto de vida, y estos son otros temas que están permanentemente presentes en la obra. Bueno, en el capítulo 3 estamos profundizando el análisis, hay un profundo autoanálisis y vuelve al título. Veamos qué dice al respecto. Sentí la urgencia de empezar a vivir mi verdadera vida. Ya estamos en unos años más adelante, 16, 17 años. Aun si aquello iba a ser una mascarada total, y no en absoluto mi vida, aún así había llegado el momento en que debía comenzar, en que debía arrastrar mis pesados pies hacia adelante. Bien, luego va a decirnos: cuando un muchacho de 14 o 15 años descubre que es más dado a la introspección y que tiene mayor conciencia de sí mismo que los otros de su edad, cae finalmente en el error de creer que se debe a que es más maduro que ellos. Por cierto que esto fue también mi error. En realidad se debió a que otros muchachos no tenían tanta necesidad como yo de comprenderse a sí mismos. Podían ser tal como eran, naturalmente, mientras que yo debía interpretar un papel, hecho que requería considerable comprensión y estudio. De modo que era no mi madurez, sino mi sensación de intranquilidad, de inseguridad, lo que me obligaba a controlar mi conciencia. Porque tal conciencia era simplemente una escalera hacia la aberración, y mis pensamientos de aquel entonces no pasaban de conjeturas inciertas y fortuitas. Es decir, ese mundo de introspección no lo reconoce como signo de su madurez, sino de su intranquilidad, de su inseguridad, de su inestabilidad interior, en esa contradicción sexual en la que se encuentra y que otros muchachos de su edad no tenían. Por eso podían actuar más libremente, más exteriormente. Bien,
luego dice, de modo que había llegado el momento en que de una u otra forma tenía yo que poner en marcha mi vida. El bagaje de conocimientos con que estaba equipado para el viaje consistía un poco más que las muchas novelas que había leído. Una enciclopedia sexual para uso casero, la pornografía que pasaba de mano en mano entre los estudiantes y la abundancia de inocentes cuentos sucios escuchados de labios de mis compañeros en las noches de práctica militar nocturna. Estamos en el periodo de la guerra. Finalmente, y de mucho más valor que todo aquello, contaba con la ardiente curiosidad que sería mi fiel compañera de viaje. Para comenzar mi travesía debía adoptar una postura de despedida en la puerta y la determinación de convertirme en una máquina de falsedad. Cumplía el requisito. Esa máquina de falsedad es la máscara en la que él debe ocultar su homosexualidad frente a la sociedad que lo rodea. Bueno, es una novela en estos términos de aprendizaje, un aprendizaje fundamentalmente de sí mismo. Como dijimos, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Siente una atracción especial, como ya he dicho, por los efebos, muchachos entre 18 y 20 años. Y en medio de esta situación, curiosamente, aparece Sonoko, la hermana de un compañero que practica el piano, y de la cual se va a enamorar. Curiosamente, digo. En la que se va a producir una tensión entre el amor y el deseo, porque Sonoko va a despertar un amor espiritual y el deseo sexual va a estar siempre inclinado no hacia ella, sino hacia los hombres. Por lo tanto, él se pregunta si puede separarse el amor del deseo, ¿no? A lo que arriba como una especie de conclusión de que tal separación, de que tal distinción no es más que un absurdo. Y eso lo sigue tensionando, no puede, digamos, resolver la situación porque ambas cosas están operando en él. Bien, luego de un cortejo equívoco, hace la prueba del beso a Sonoko porque es parte de toda esta curiosidad que está despertando en él la sexualidad y cómo repercute en él, y entiende todo, dice en un pasaje que vamos a leer. Muy bonito. Sonoko estaba realmente en mis brazos. Con la respiración acelerada enrojeció vivamente y cerró los ojos. Sus labios eran hermosos como los de una criatura, pero no despertaron en mí el más mínimo deseo. Y así todo, seguía esperando que algo me sucediera en cualquier momento. Seguramente cuando la besara, seguramente entonces descubriría mi normalidad, mi verdadero amor. La máquina había echado a andar. Nadie podría detenerla. Cubrí sus labios con los míos. Transcurrió un segundo. Ni la más ligera sensación de placer. 2 segundos. Lo mismo. 3 segundos. Lo comprendí todo. Me aparté de ella y la contemplé un instante con ojos tristes. Si ella me hubiera mirado en aquel momento, con toda seguridad habría percibido algún indicio de la indefinible naturaleza de mi amor por ella. Fuera como fuese, nadie hubiera podido asegurar positivamente si tal amor era o no humanamente posible. Pero Sonoko, llena de vergüenza, inocente alegría, mantenía los ojos bajos como una muñeca. Y entonces, ¿qué es lo que comprende él? Bueno, comprende que en su naturaleza no se manifiesta el deseo por Sonoko, por la mujer, y que el beso estaba escindido de ello, constituyéndose en parte de una mascarada, en parte de su propio ocultamiento y de su investigación, del autoconocimiento de sí mismo que busca a través de la experiencia. Bien, en esta disyuntiva, todo el tiempo él ha pensado la idea de la muerte, piensa que va a morir pronto, que en 1 o 2 años va a ser alistado en el frente de batalla, que una bomba va a caer sobre él, y a pesar de tener esta idea de que va hacia la muerte inmediata o próxima, de sí sale el deseo de correr, el primero en correr hacia los refugios. Es decir, el instinto de vida prevalece más allá de la conciencia. Bien, angustiado,
por toda esta situación, se reafirma en la máscara, de la que nos ha dicho anteriormente algo más, como lo siguiente. Mi representación había terminado por transformarse en parte integral de mi naturaleza, me dije. Ya no es una representación. Mi conocimiento de que estoy haciendo el papel de una persona normal ha corroído lo que yo poseyera de normal originalmente, terminando por hacerme decir a mí mismo, una y otra vez, que también eso no era más que un simulacro de normalidad. Para decirlo de otra manera, me estoy transformando en esa clase de personas que no pueden creer más que en la falsedad. Es decir, creerse su propia mentira. Pero si eso es verdad, entonces esta sensación de querer considerar la atracción que ejerce sobre mí Sonoko como simple falsía puede ser solo una máscara destinada a ocultar mi verdadero deseo de creerme genuinamente enamorado de ella. De modo que quizás me estoy convirtiendo en esa clase de persona que es incapaz de proceder contrariando su verdadera naturaleza. Y quizás sea verdad que la amo. Y así va a ir con estas elucubraciones hacia el beso del que estuvimos hablando recién. Bien, en el capítulo 4 estamos con la guerra ya terminada, más allá de 1945. Se produce una referencia a Proust en la novela, al Proust sodomita, que va a tener mucho de Mishima. Mishima tiene mucho del mundo de Proust, especialmente en su literatura, en el carácter de la introspección equivalente que tiene su literatura. Y se va a producir un reencuentro con Sonoko, esto sucede años después, con esa Sonoko del beso que acabamos de leer, que se ha casado y que ha hecho su vida por otro lado, se vuelve a reencontrar con ella y se vuelve a reencontrar con ese sentimiento de amor platónico que Sonoko le despierta, equivalente, si se quiere, o parecido, si se quiere, al amor del Dante por Beatriz. Y veamos qué piensa el narrador al respecto. Aún la excitación que me provocaba un atractivo efebo se detenía en un simple deseo sexual. Para dar una explicación superficial, mi alma todavía pertenecía a Sonoko. Sigue diferenciando esto del deseo sexual y del alma, el deseo sexual como un acto inferior, un acto que manda el cuerpo, un acto del instinto, y el amor que le despierta Sonoko como un acto espiritual, pero al que no le corresponde el deseo, y entonces ahí su tragedia, ¿no? Para dar una explicación superficial, mi alma todavía pertenecía a Sonoko. Aunque esto no significaba que acepto la idea de plano, puedo emplear convenientemente el diagrama medieval de la lucha entre el cuerpo y el alma para hacer más clara mi explicación. Había en mí una hendidura simple y clara entre el espíritu y la carne. Estoy pensando en el buen amor y en el loco amor de la teoría amorosa medieval, representando al espíritu y a la carne. Para mí, Sonoko aparecía como la encarnación de mi amor, por la normalidad misma. Mi amor por las cosas del espíritu. Mi amor por las cosas eternas. Y es allí donde identifico a la figura de Beatriz, ¿no? Sonoko, para el narrador de esta novela, opera como Beatriz, como Laura, como Isabel Freire de Garcilaso, si se quiere, y le anima una enorme tensión, porque sus deseos sexuales no se alinean o no coinciden con esta fuerza de amor espiritual, sino que van escindidos. Hecho que no puede resolver. Bien, espero que les haya gustado el programa, que se suscriban, que lo divulguen, que lean a Mishima, que es un gran autor, y que nos volvamos a ver la semana próxima con un nuevo autor y una nueva obra.